Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos, participantes de este su programa Palabras para una vida abundante, programa institucional de nuestra Iglesia Apostólica de Jesucristo en Colombia y en el mundo. Hoy, como siempre, confiamos en que Dios, en su sabiduría, traerá palabra orientadora y que esa palabra va a ajustar el espíritu de Él en nosotros, que su palabra va a acordar nuestras inclinaciones con las de Él y que podamos seguir recibiendo argumentos de parte de Dios como hasta hoy lo hemos tenido. Quiero invitarlos como base de nuestro espacio espiritual que ubiquemos el segundo libro de Samuel, capítulo número 7. Este texto en toda la Biblia es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Podríamos preguntarnos. Nosotros somos llamados cristianos porque somos seguidores de Cristo. Y esa palabra Cristo en hebreo y en griego significa Mesías. Mesías es un enviado, un salvador. Mesías es alguien a quien seguir. Pero lo curioso es que Jesucristo es nuestro Mesías y el mismo Jesús también seguía algo. A él hubo alguien que lo llamó, a él hubo alguien o algo que lo jalonaba. Y las decisiones que empezó a tomar desde su corta edad de vida fueron basadas en eso que le señalaba una ruta de vida, en eso que Dios lo orientaba, en esa visión de pertenecer a algo más grande que él mismo. En alguna época de la historia se despertó una conciencia de que el ser humano tenía un fin que superaba el fin de los animales. Una conciencia de que nuestra condición superaba la condición de los animales. Que debíamos estar por encima de esa visión de que al polvo volveríamos. Y el pueblo de Israel en algún momento entendió que había un llamado de parte de Dios a trascender, que el ser humano no se iba a quedar en el polvo. A esa visión, a esa situación trascendente se le llamó expectativa. Y eso fue una expectativa mesiánica. Eso arrancó desde el año 1000 antes de Cristo, en la época del rey David. Y esa expectativa mesiánica, eso de poder seguir a alguien, poder ser jalonado por algo, configuraba un ideal de ser humano. Era algo al cual se debía llegar. Era ir más allá del polvo y trascender. De lograr vivir en la expectativa del Dios, en la voluntad de Dios. Esa era la expectativa mesiánica. Los profetas empezaron a hablar de eso, que llegaría una época de esplendor en la humanidad, en donde nosotros llegaríamos a estar al nivel de la creación que Dios había elaborado, que llegaríamos a ser el ser humano que Dios se había imaginado, el ser que Dios había pensado. Y esa expectativa se desarrolló en Israel inicialmente en situaciones muy complejas, en momentos muy difíciles. Y el texto donde arranca a hablarse de esto es el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Antes de eso, antes de estos textos, esa expectativa no existía o no se tiene referencia. De eso no se hablaba, no se menciona una idea de un Mesías o de pertenecer a una posibilidad de vida diferente. Antes de este texto nunca se había pensado en eso. Pero después de este texto, que es introductorio, sí, es llegar a un ser humano que cumple las expectativas del Dios Todopoderoso, a partir de verse perteneciente a su familia, a partir de llegar a la casa, a su casa, a la casa de Dios. Y con esto nos surge una pregunta: ¿por qué se recuerda al rey David? Muchos podemos pensar que el rey David se recuerda porque mató a Goliat. Otros podemos considerar que se recuerda al rey David por ser un pastor de ovejas que se convirtió en rey de Israel. Quizá algunos otros podrán mencionar que se le recuerda por su error, por el pecado realizado con Betsabé,
y de cómo se levantó de esa situación. Muy probablemente habrán quienes puedan decir que David es el escritor de algunos salmos. Por estas y por otras razones se le recuerda al rey David. Pero en realidad lo que resulta crucial de David no fue algo que él haya hecho. Lo que hizo realmente importante a David fue algo que él recibió. No fue lo que hizo, sino lo que recibió, lo repito. ¿Y qué recibió? David recibe una promesa de parte de Dios, y esa promesa es lo que ha enriquecido al mundo entero hasta hoy. Vamos al segundo libro del Samuel, capítulo 7, versículo 1. Dice el texto: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, llegó un momento, según el texto, en donde no había con quién pelear, y es un momento especial para el pueblo de Israel. Se da cierta expansión del reinado de David, y él comienza a nivel personal a tener como unas consideraciones especiales, ¿no? Versículo 2 dice que le dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Noten la humanidad ingenua de David, ¿no? Para la época, otras culturas le hacían templos a sus divinidades, y el rey David no deseaba que su Dios se quedara atrás, y le expresa esa situación que lo tenía pensativo al profeta Natán. Y el profeta le responde, ¿no? Versículo 3, Natán dijo al rey: anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. El profeta como que respeta la autoridad del rey, porque entiende que David era un hombre puesto por Dios allí. Y dice el versículo 4, que aconteció aquella noche, vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová: ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Natán el profeta recibe palabra de Dios en revelación, en algo que él tenía que entender y que tenía que explicárselo a David porque tampoco lo entendía. Y es como que si Dios le expresara al profeta algo así como: ¿por qué me van a hacer casa a mí, no? ¿Quién les ha mandado a hacer ustedes esto? Dios le dice que él nunca ha habitado en una casa, y esa casa puede tener como dos sentidos, ¿no? Primer sentido de casa tiene que ver con dinastía, con familia, y la segunda apreciación de casa tiene que ver con construcción física, ¿no? Que es de las culturas sedentarias y no de las culturas nómadas. Esa casa física para los paganos y para las divinidades era un lugar especial donde se visitaba y se adoraba allí a su Dios, y era muy conveniente para las comunidades, ¿no? Comunidades no muy comprometidas, porque era fácil tener una vida secular y por otro lado tener una vida religiosa, que cuando se necesita estar en contacto con la divinidad se iba al templo, y cuando se salía de allí se podía vivir y hacer lo que se quisiera. Esa era la idea del templo físico como casa que tenían en la época de David, idea que David también había asimilado, pero esa idea de templo físico como casa de Dios es algo equivocado. Ver esto de esa manera es un error, ¿no? El Salmo 24, versículo 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
ese texto deja ver algo muy claro, ¿no? Todo es de Dios y en ese sentido no hay lugares profanos, no hay espacios libres de su presencia, es decir, todo es sagrado, todos los lugares son sagrados y es nuestra manera ingenua de pensar, ¿no? Le hemos como dejado, solo porque somos muy misericordiosos, el espacio a Dios del templo, ¿no? Sin entender que aún nuestras vidas le pertenecen, porque nosotros habitamos la tierra, en lo que dice el Salmo 24. Pero terminamos reduciendo a Dios a un espacio, según nosotros, un espacio sagrado, religiosamente muy conveniente. David quería fijar a Dios en un espacio sagrado, y Dios le deja ver que Él siempre se ha revelado en el movimiento y no en los espacios fijos, que Él se revela en el caminar de la vida diaria, que es allí donde Dios se revela. Y así se lo expresa en el texto, ¿no? Regresemos al segundo libro de Samuel, capítulo 7, ahora a partir del versículo 8. Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a tus enemigos, y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Dios se deja ver que nunca se ha quedado quieto, que Jehová es un Dios dinámico, que Él es quien hace, que Él es quien obra. Y en el versículo 10 dice: además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Dios le revela la gran promesa a David por medio del profeta. Jehová te hace saber que Él te hará casa. Pero esta casa no es un espacio físico, es en el sentido de la dinastía. Y una dinastía la conforman familias que perpetúan una influencia con el pasar de los años. Una dinastía son familias que se acogen a una forma de pensar, a una manera de actuar, a una forma de ver las cosas. Así es como se perpetúan las dinastías. Y Dios, desde que el ser humano existe, estaba construyendo su dinastía. Y para la época de David se inicia esa nueva dinastía, ¿no? David y la gente de su tiempo probablemente no lo entendieron en toda la amplitud, pero para hoy esto es muy pertinente, ¿no? Dios funda su dinastía por medio de su palabra. ¿Y cómo se consolida? ¿Cómo se afirma? ¿Cómo se estabiliza? Eso se estabiliza y se afirma por la promesa. Dios en todo ese proceso acompañó al pueblo de Israel desde la época de David. Y hoy también nos acompaña en nuestro recorrido para que hagamos parte de su dinastía. David creía que podía darle estabilidad a Dios y darle estabilidad al pueblo construyendo una casa de cedro. Pero Dios le deja ver que la estabilidad que David creía poder darle, solo podía hacerlo cuando había paz. Eso es lo que dice el versículo 1 del texto de segunda de Samuel 7, ¿no? Cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Dios le había dado reposo sobre sus enemigos en Israel, David consideraba, según el texto, que podía él brindarle esa estabilidad. Pero en medio de todo lo que puede ocurrir, solo Dios puede darnos esa estabilidad. Solo las promesas de Dios tienen cómo sustentarse. Y eso debe de darnos a nosotros esperanza. Eso es lo que ha sostenido la historia humana en las situaciones más extremas que hemos vivido. Una esperanza, una expectativa mesiánica.
Jesús mismo, desde los 12 años de edad, Él inició a despertar y a ser jalonado por esa esperanza mesiánica. Y perder esa esperanza es apagarse, es perder el sentido de lo trascendente, es morir. Hoy por hoy se ha perdido mucho esa esperanza. Las metas de hoy para los llamados creyentes o cristianos solo son metas materialistas, las metas que congregan a la gente en las instituciones religiosas es a la espera de las mismas cosas que todo el mundo espera. Nosotros debemos empezar a hacer la diferencia, ¿no? Es necesario que despertemos esperanza mesiánica. Jesús entendió que Él debía alcanzar esa promesa, esa posibilidad de llegar a la casa, a tener donde sostenerse, donde equilibrarse, a pertenecer a esa dinastía. Jesús se movió en la vida y Él se convirtió en nuestro Mesías porque esa esperanza lo jalonaba a seguir adelante, ¿no? Es lo que nos deja ver el texto de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, es la recomendación del escritor, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Jesús entendió que había una promesa de dinastía, entendía que hacía parte de algo más grande, que había algo más allá que lo jalonaba todo el tiempo. Si nosotros hoy perdemos esa esperanza mesiánica, lo perderemos todo. Si no logramos ver esa promesa de pertenecer a la dinastía de Dios, a la casa de Dios, lo perderemos todo. El mismo el apóstol Pablo muestra cómo él también se dejó jalonar por esa promesa y en su lecho de muerte se lo dice como testimonio a Timoteo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. La iglesia es el espacio donde esta visión de esperanza mesiánica no se puede perder. Y debemos preguntarnos esta mañana, ¿deseamos pertenecer a la casa, a la dinastía de Dios? ¿Nos apetece ser jalonados por esa expectativa de poder convertirnos en el hombre, en la mujer del ideal de Dios? ¿Es posible que en medio nuestro esa esperanza mesiánica siga vigente? Depende de nosotros, queridos hermanos y amigos que me escuchan en este momento, que nosotros podamos entenderlo, vivirlo a nivel existencial. Dios espera que todos los seres humanos nos ubiquemos en esa promesa de ser construidos en su casa, de ser parte de su dinastía, de ser parte de su familia. Y hoy es posible asimilando las verdades del cristianismo en nuestras vidas. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, vamos a pedirle que nos permita escuchar el llamado que Él nos está haciendo, que aceptemos el poderoso mensaje del cambio para vivir en su casa con sus normas, que aceptemos ser parte de su familia, que aceptemos ser parte de su dinastía. Oremos, queridos hermanos. Padre eterno, te damos gracias por este espacio especial que nos permites gozar. Gracias porque podemos escuchar de tu palabra. Gracias por la claridad que nos das y por la expresión de tu amor que nos estimula a aceptar tus maneras, tus razones, a aceptar la forma de vida que nos brindas a través del Evangelio. Te pedimos que logremos asimilar tu llamado, que escuchemos tus razones, que tus argumentos y que tu palabra, Señor, nos direccione, que tu buen espíritu nos permita vivir de una manera diferente a como hemos vivido hasta hoy,
Ayúdanos a aceptar el llamado de tu Hijo Jesucristo. Permite que nosotros seamos sensibles, que tengamos apertura y disposición para entender que la vida que tenemos y como la vivimos probablemente contradice el propósito de las razones que nos han permitido esta vida en lo que tú has pensado, Señor. Te pedimos que nos llenes de motivación, que nos llenes del impulso necesario, del empuje que se requiere para superar nuestros estadios de comodidad y que accedamos a la vida que nos deseas otorgar por medio del Evangelio, Señor. Agradecemos tu paciencia, tu buena voluntad y tu misericordia para con cada uno de nosotros. Agradecemos que nos acojas en tu casa, que nos permitas ser parte de tu familia, que podamos vincularnos a la dinastía tuya, Señor, que lleguemos a ser los seres que tú te ideaste y que por medio del Evangelio podamos acceder a la vida que tú nos has planteado. En el nombre de Cristo Jesús, te damos mil gracias. Amén y amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo, mis queridos hermanos y amigos.